Después del asquerosísimo, horroroso y penoso partido del día de ayer entre el Barcelona y el Shakhtar, pues digamos que muchos nos quedamos bastante desquiciados. Y yo llegué a decir varias cosas del estilo, pues que prefiero 70,000 veces que echen a todos los jugadores y que me dejen a Xavi entrenar en paz. Comenté eso, que para mí pues es algo clave, es totalmente lo que decidiría yo aportar si en este caso yo tuviese carta blanca. Sería eso, o sea, yo le daría libertad total para poder gestionar esto a Xavi. Pero también hay más cosas, y es que pues también llega a comentar que es la primera vez que tengo una sensación real de que el proyecto Xavi de verdad está peligrando. Y esto es más que nada por el tema de la actitud de los jugadores, porque querramos o no, la prensa pues podrá hacer el trabajo que haga, pero por mucho que hagan trabajo, si los jugadores están implicados al 100% y al mismo tiempo la afición es la que está al 100% con el equipo y todo, pues podemos decir que va a ser 3 o 4 veces más complicado el hecho de poder cargarse el proyecto. Pero si es al revés, si son los jugadores tal vez los que están haciendo peligrar esto y no están poniendo la actitud adecuada, y más aparte la prensa pues hace el negocio que dijo Xavi, es decir que ya sabemos que hacen sus atentados mediáticos, pues al final todos vamos a terminar yendo para abajo y todo esto va a terminar yendo a peor. Entonces esto sí se puede cargar el proyecto. Entonces comenté eso, que es la primera vez que me hace creer que va a peligrar. Comenté que prefiero que echen a toda la plantilla antes que a Xavi. Y bueno, pues ayer ya vimos otro partido como me lo esperaba, horroroso. Y pues bueno, a consecuencia de todo esto, se dice que el día de hoy que Xavi pues reunió a toda la plantilla y que conversaron, ¿no? Que conversaron como para esclarecer dudas, comunicación. Esto es muy importante en este tipo de cuestiones. En este caso del tema jugador-entrenador, que pues tuvieron una conversación. Hablaron al parecer y pues bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Conversaron y también pues al mismo tiempo salió Piqué dando una entrevista en RACU, donde pues sale prácticamente defendiendo a Xavi y diciendo que no hay persona que lo pueda levantar más que él. Bueno, yo lo que quiero hacer aquí es hablar, pero más que nada en modo pues reforzar todavía más mi apoyo a Xavi y explicar en este video por qué creo que Xavi no es de ley el problema. Bueno, yo no sé qué haya salido de esa conversación o no, y tampoco sé qué es lo que sucedió con Piqué, si él dio esta entrevista a RACU en modo, pues bueno, veo que le están atacando mucho y para, digamos que hacer contrapeso, voy a dar una entrevista donde pueda hacer esto, es decir, en modo gesto. Si es así, evidentemente pues muchas gracias, porque vaya que nos hace bastante falta, y más con esta prensa que ya están empezando a hacer el trabajo y dicen que no, que el problema no es realmente de actitud, que el problema es táctico, ¿no? El problema es que a Xavi no le da como entrenador. Ya están empezando a hacer su trabajo de siempre, entonces creo que era muy importante y pues simplemente, al menos en este sentido, que tienen muchísimas cosas criticables, pero al menos en este sentido, que darle las gracias a Piqué. Bien, empiezo aquí en sustancia. ¿Por qué creo que Xavi evidentemente no es el problema del Barcelona, ni él es el responsable de lo que está sucediendo, y por qué echarle evidentemente sería un error? Pues bueno, Xavi es un entrenador que mientras los jugadores pusieron actitud, mientras estuvieron corriendo prácticamente en el campo, que sudaban la camiseta, que entrenaban como tenían que entrenar y tácticamente pues se dedicaban a presionar y a moverse, nosotros vimos que Xavi tuvo un equipo que pudo hacer 50 puntos y que de no haber, digamos que quitado el pie del acelerador, seguramente hubiéramos roto el récord de la liga de Tito Vilanova, donde hizo 100 puntos. De hecho íbamos en promedio de 100 y al final íbamos a hacer más, pero pues bueno, tuvimos este bajón desde que ganamos y al final terminamos pues en esta situación. Hicimos 89 nada más, que está muy bien. Pero vimos que era un equipo muy bueno. Cuando los jugadores estuvieron con Xavi al 100%, nosotros vimos un equipo que le metió 4 al Napoli de Spalletti, que le metió 4 al Atlético de Simeone, 4 al Madrid de Ancelotti, un equipo que compitió con el Bayern de Nagelsmann, herencia de Flick.
el cual compitió muy bien, pese a que nos ganaron 2-0 ya en el de vuelta pues 3-0 y terminamos mal y terminamos pues eliminados de la fase de grupos, pero vimos un Barça muy reconocible y el mejor Barça que yo he podido ver desde la época de Luis Enrique. Ese es donde teníamos a Messi, a Suárez, a Neymar, etcétera. Contra el Inter también vimos un equipo muy bueno que incluso dio exceso de actitud y a consecuencia de esto no controlamos bien las emociones y nos sacaron. Vimos un equipo que ganó la Supercopa de España con gran brillantez. Vimos un equipo que en Liga la ganó después de mucho tiempo. Que la Copa pues llegamos hasta las semifinales y que en Champions pues hicimos una muy buena actuación pese a que nos sacaron en la fase de grupos. Entonces mientras los jugadores pusieron actitud, tuvieron un gran crecimiento absolutamente todos. Pedri, Ter Stegen no fue un caso muy flagrante, Araujo también, Frenkie de Jong yo creo que son los que más sufrieron el cambio y se vio muy bien que mejoraron en todo. Sin embargo, también pudimos ver que otros jugadores, pese a que no digamos que no llegaron así a un caso tan grande de dar el campanazo, sí que dieron un cambiazo también muy significativo, como Gavi, como Valde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vimos que todo iba bien mientras ponían actitud. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que al final del día Xavi, quieras o no, está capacitado tácticamente para poder entrenar al Barcelona. Entrenar, por supuesto, pese a que en el contrato no dice, no es algo que está en el contrato. El entrenador tiene que hacer más cosas que simplemente, pues valga la redundancia, entrenar. Tiene que hacer de a mejor amigo, tiene que hacer de a psicólogo, tiene que hacer de a consejero, tiene que cumplir muchísimas facetas, las cuales evidentemente serán muy complicadas porque necesitas tener o bien la experiencia o si no, como mínimo saber perfectamente qué hacer. Y Xavi, aquí es donde puede tal vez estar un problema, y es que tácticamente ya lo hemos visto, pero en cuanto a gestión de grupo yo no sé si estará evidentemente capacitado. Yo confío en que sí. Xavi ha comentado muchas veces que el entrenador que más le hizo tal vez crecer en ese sentido pues fue por ejemplo Luis Aragonés. Cuando estuvimos en el Mundial de la temporada 2005-2006, que es cuando ganamos la Champions, hay que recordar que en la final de París Xavi lamentablemente no puede jugar porque se revienta el cruzado, se lo rompe, una de las peores lesiones que puede tener el futbolista, y prácticamente no jugó. A consecuencia de todo esto, Xavi se quedó prácticamente fuera, pudo hacer poca cosa, pero estuvo trabajando en su recuperación. Ya hemos visto, por ejemplo, que Neymar también se acaba de romper en Arabia. Bueno, todas las lesiones, por mucho que sean la misma, siempre tomando en cuenta la genética, biología de cada quien, tiene duraciones diferentes. Pero tomando en cuenta lo que es romperse el cruzado, pues es una lesión bastante importante. Xavi evidentemente pues se perdió el resto de la temporada, pero alcanzó a llegar al Mundial y ha comentado muchas veces que pues él más que nada creo que con Valdano lo llegó a comentar que pues Luis Aragonés le dio mucho seguimiento, mandaba a no sé quién a revisarle, a los médicos de la selección, que todo el tiempo estaban pendientes de su regreso, que te esperamos, confiamos en ti, que se sintió querido, sintió que no se olvidaron de él y que eso le motivó a seguir. Y al final pues es eso. También, por ejemplo, yo recuerdo que durante la Eurocopa de 2008 también Xavi lo terminó comentando, que bueno, pues hubo un momento en el que le estaban atacando, le estaban haciendo esta persecución mediática a todos estos terroristas mediáticos, y al final pues hubo un momento en el que se plantó frente al grupo y dijo que el problema ¿cuál es? Si el problema de verdad creen que soy yo no tengo ningún problema en dar un paso hacia el lado. Es lo que dijo Xavi, que dijo Luis Aragonés, seguramente no con esas palabras, pero lo de siempre, parafraseando el mensaje sin cambiar la intención. Entonces, tomando en cuenta eso, que ha tenido a Luis Enrique, el cual, pues a ver, yo no puedo saber cómo gestiona, pero por lo menos siempre que Luis Enrique llega a X lugar, por alguna extraña razón todos se hacen como los hijos de Luis Enrique. Su Barça con él fue al 100%, algo que no logró ni Tito Vilanova ni el Tata Martino. Con la selección española pues eran los Lucho Boys prácticamente. Creo que Pedri lo llegó a comentar en aquella entrevista antes del Mundial, donde dijo que si tuviese que jugar una final le gustaría con Argentina o creo que con Holanda, una cosa así. Terminó comentando que es un entrenador que te hace creer mucho. Y también hay un documental de la selección española en la Euro 2021 donde termina comentando que bueno, pues que Luis Enrique se ve, ¿no? Prácticamente abren un poco lo que es el vestuario, cosa que yo estoy de acuerdo porque ya he dicho que yo quiero información como aficionado.
Y al final abrieron un poco más el vestuario, se vio un poco más desde dentro y se ve que Luis Enrique pues desde acá afuera y lo que podemos ver de adentro, que es un gran gestor, entonces sabe de ley lo suficiente como para poder trabajar un equipo. Entonces a mí no me suena que Xavi no esté capacitado. Yo creo que sí. Una segunda es que, por ejemplo, más allá de esto, también puede cumplir una buena característica que necesitan los entrenadores, el cual es ser líder. Xavi, evidentemente, cuando salieron aquellas informaciones de que Piqué, Riqui Puig estuvieron prácticamente saliendo, que las informaciones salieron en verano, pero no salieron en verano con vacaciones, saliendo con la temporada ya en curso. Prácticamente en tiempo récord pasa de contar con él a prácticamente de decirle que deja de ser prioritario. Tiene la valentía de mandar a Piqué, a Busquets, a Jordi Alba al banquillo, y de esta manera pues terminó forzando su salida, es decir, mostró personalidad. Esto es lo que se necesita y es la razón por la cual yo no puedo creer que Xavi tiene mano izquierda que es suavecito y que no les está apretando. Sí, y más aparte por otra cuestión, cuando llegó también terminó comentando que un entrenador, cuando le hacían estas entrevistas, ¿no? Así, de momento, así cuando apenas está siendo anunciado como entrenador del Barça, le preguntaron todo esto y comentó que claro, si tú pues estás tú por tu parte, pues puedes rendir, pero si tienes constantemente un jefe, alguien que te exija, pues que vas a multiplicar tu rendimiento. Otra cosa que hizo Xavi al llegar fue poner las normas de conducta, que prácticamente esto no lo teníamos desde la época de Luis Enrique. O si la teníamos pues con Valverde, pues las teníamos, pero realmente eran más decorativas, porque de que no se cumplían, pues creo que es una obviedad. Entonces todo esto es lo que sucedió. Entonces yo no puedo creer que Xavi tenga mano izquierda. Tampoco puedo creer que no esté capacitado para gestionar un vestuario. Tampoco creo que tácticamente no dé. Yo creo que sí da, y más porque hemos visto pues configuraciones, ¿no? El atreverse a variables tácticas que no se ven en otros entrenadores, como el atreverse a poner un central de lateral y crear como esa figura, ¿no? Del lateral reconvertido y con una solidez defensiva. El tema de poner un falso extremo, por ejemplo. Ya hemos visto, por ejemplo, que Guardiola puso lo del falso 9. Luis Enrique también lo intentó, pero no salió por el tipo de jugadores que tenía, no por su capacidad. Y al final vimos que puso esa variable, ¿no? El falso extremo, como en la Supercopa, funcionó evidentemente. Hemos visto variables como lo que vimos en el último clásico, que puso a Gavi como una especie de pivote para aprovechar su lucha. Entonces al final vimos una cosa espectacular y evidentemente yo creo que da. Entonces por todas estas razones yo creo que Xavi no es el problema del equipo. Yo creo que Xavi es precisamente la solución, porque mientras el equipo puso actitud, puso ganas, fue capaz de poner un equipo que estaba noveno en la 12ª jornada a ponerlo segundo. Sí, y que era cuarto, el peor junto con el Malmo, pues bueno, nos sacaron de la fase de grupos, pero pasamos de no competir a prácticamente dar un gran crecimiento, bueno, pues contra los demás equipos tiempo después, contra el Bayern, contra el Inter, el Manchester United, pero no este Manchester United de ahorita que está dando pena, lástima y vergüenza ajena. Estoy hablando del United que estaba en esa racha de febrero, desde que se fue Cristiano Ronaldo hasta que se les va a la Premier, que estuvieron en un nivel espectacular. Entonces estoy hablando de aquel United. Entonces yo no puedo dudar de que Xavi sea que no esté capacitado tácticamente. Yo confío perfectamente en que lo está. Ahora, si no lo estamos logrando y nos está costando, evidentemente creo que el problema ya es extrafutbolístico, que aquí pues es una cuestión de motivación. El entrenador también tiene que hacer de motivador. Por ejemplo, mencionó otra vez a Luis Enrique. Hubo una vez que creo que dio una entrevista por teléfono donde terminó preguntando qué le dijo a los jugadores antes de la final contra la Juventus en la Champions de 2015. Y pues dijo que empezó a dar la charla y que le preguntó a los jugadores qué es lo peor que podrían hacer, qué es lo peor que les podría pasar, y que empezaron a hablar más que nada los veteranos, ¿no? Pues que nos remonten el partido, que nos metan un gol al último minuto, que no seamos fieles a nuestro estilo. Ese ha de haber sido Xavi. Y pues le preguntó todo esto y pues Luis Enrique lo que les contestó es: lo peor que pueden tener, les puede pasar hoy es estar en la final de la Champions y jugar contra el Barcelona, porque imagínense que yo me pongo aquí a hablarles de tú tienes que hacer esto con Messi,
tú tienes que hacer esto con Neymar, tú con Suárez, y que les empieza a hablar de Iniesta, tal, evidentemente pues van a estar cagados. Y pues que eso es lo peor que les podría pasar, y que fue más que nada pues como una especie de broma, tal, pero eso pues por ejemplo es un ejemplo de motivación, un pequeño ejemplo de motivación. El entrenador también, así como tiene que hacer de psicólogo, de amigo, tal, tiene que hacer también de motivador, y ahí sí yo ya no puedo saber si Xavi es buen motivador o no. Esto ya es una cuestión de pues del grupo, cosas que se ven dentro del vestuario, y yo no estoy dentro del vestuario como para saberlo, pero yo evidentemente creo que sí, que estamos viendo un buen ritmo, y que Xavi pues sí que puede ser un buen motivador, porque fue capaz de alzar a ese vestuario que estaba en una situación crítica, jugadores táctica que estaban deprimidos, jugadores que eran buenos, pero cuando llegó con la misma plantilla que Koeman, pues vimos automáticamente que dio en un cambiazo de actitud. El primer partido contra el Español se vio desde el principio, porque en unos cuantos días, bueno, a ver, Xavi llegó y entrenó justo en parón de selecciones, y estuvo entrenando unos cuantos días con la plantilla ahí completa, y poca cosa pudo hacer, que su primer partido fue un clásico contra el Español y lo ganó. Eso fue lo primero, y vimos un cambio de actitud de un momento a otro. Contra el Benfica exactamente igual, y todo esto fue ¿cómo? Pues fue a partir de haber motivado a los jugadores, porque no es fácil haber motivado a unos jugadores que estaban siendo empatados contra el Cádiz, que bien que no le gana, que el Rayo Vallecano les ganó, que le ganaron de milagro al Granada, que el Madrid les ganó sin complicaciones, que el Benfica pues claramente también te ganó sin ningún problema, que el Bayern pues te volvió a bailar otra vez. Entonces no es fácil haberlos motivado, y él fue capaz de motivarlo. Entonces yo no tengo dudas de que Xavi no es el problema, sino que es la solución. Entonces aquí es donde ya llego con la conclusión, y vuelvo a ratificar lo del día de ayer. Yo prefiero 50,000 millones de veces que echen a toda la plantilla antes que echen a Xavi. Y dije que a final de temporada, si creen que por ejemplo podemos peligrar la clasificación a la próxima Champions o la Liga, entonces yo no motivaría a final de temporada. Yo animaría que fuese ya desde este mercado de invierno que va a haber en diciembre, enero, de que prácticamente empecemos a mover hilos. Si tenemos que romper la sesión de Joao Félix y de Joao Cancelo, que sería pues prácticamente terminó una sesión en tiempo récord, pues vamos y las rompemos. Si hay alguien si por ejemplo es Pedri y Gavi los que no están poniendo actitud y los que son un problema para el vestuario, pues yo animo, sí, por mucho que sean Pedri y Gavi, que sean los que más apoyados están por absolutamente todo el barcelonismo, que sí, que les pongan en lista de transferibles, y que a alguien del Barça pues vaya a las oficinas del Liverpool, a las oficinas del Manchester City, y vaya por ahí ofreciéndoles, y que les dejen en claro esto a los jugadores. Estoy subastándote y te voy a vender al mejor postor. Sí, y eso por mencionar nada más a dos jugadores que son muy queridos, porque en realidad Pedri y Gavi pues están poniendo actitud. Yo creo que los que están poniendo actitud en estos momentos son evidentemente Ter Stegen y Gavi. Y bueno, Araujo regresó un poco también mal. Yo creo que más que nada por el tema de que se lesionó. Pero pues bueno, ya de hecho es el único que puso actitud el día de ayer contra el Shakhtar. Entonces Araujo también. Y por otra parte Ter Stegen, Araujo, Gavi y Pedri, pues más que nada porque es de todos, no tanto en el sentido luchador como estos tres anteriores, pero sí desde el punto de vista de que se mueve todo el tiempo, está vivo, está concentrado, está rápido. Entonces pues podemos decir que en este momento los más populares pues son los que más actitud están poniendo, pero nada más dije por poner así los más queridos. Ahora, si están siendo los demás los que no están poniendo actitud, traspasémoslo. No me interesa si es Gundogan, pues igual traspasarle o incluso rescindirle el contrato, no me interesa. Yo lo que quiero es jugadores comprometidos, sean buenos o sean malos. Si pueden ser buenos, evidentemente mejor. Pero y bueno, y si echamos a toda la plantilla, entonces ¿con qué nos vamos a quedar? Pues pedimos muchísimas sesiones. Con el dinero que ya tenemos, pues nos ponemos aquí a fichar a muchos jugadores. Si no podemos por el tema de que el límite salarial nos lo actualizaron a un nivel de vergüenza, y bueno, esto no se va a actualizar hasta el próximo verano, pues bueno, entonces no podemos hacer nada. Entonces pues simplemente que sean sesiones. Ahora, si de verdad podemos abrir la chequera, ya aprovechando que vendimos muchos jugadores
y que tenemos un margen ya salarial, suponiendo que si nos dejaran fichar y todo, pues entonces pues con más razón empezar a, pues ahora sí, a ir pues a por Kimmich, a por Bernardo Silva, o si no simplemente pues aunque no podemos fichar a nadie, simplemente pues muchas sesiones, pedimos muchas sesiones, aunque yo no creo que le haga gracia a algún entrenador el que le quiten a X jugador pues a mitad de temporada, pero empezar a pedir muchas sesiones, y aunque tuviese que jugar con todo el equipo del Barça B, el Barça Athletic, todo el equipo lleno de jugadores de 17, 18, 19 años, no me interesa. Yo lo que prefiero es jugadores así, pero con actitud, a tener a estos señores haciendo lo que están haciendo. Sea quien sea Pedri, que ya repito que no son ellos, pero sea Pedri, Araujo, Ter Stegen, Lewandowski, Gundogan, Oriol Romeu, Rafinha, sea quien sea, se llame como se llame, pues ahora sí que empiecen pues aquí a volar cabezas, porque Xavi es posiblemente la solución de todo. Y si dijéramos, bueno, pero si ellos no ponen actitud, en parte es responsabilidad de Xavi. Podría ser por el tema de la motivación, pero yo nunca he estado de acuerdo con que si los jugadores no ponen actitud o no tienen motivación, que es 100% culpa del entrenador. Tiene responsabilidad porque él es el motivador, pero hay un punto máximo en el que el entrenador puede influenciar, porque si un jugador se aferra y no quiere, pues el entrenador magia no puede hacer. Entonces, pues nada, pues sí, tal vez algo de responsabilidad, pero un poco. Y eso para mí, por mucho que incluso Xavi pensara lo opuesto, para mí eso es más problema del jugador que del entrenador. Entonces, eso es lo que yo animaría, pues sí, a que traspasemos al jugador que tengamos que traspasar. No me interesa se llame como se llame. Entonces, pues vamos a ver en qué termina todo esto, pero por todos estos argumentos es la razón por la cual creo que Xavi no es el problema, sino que es la solución. Sí, y por ende el diagnóstico que se está intentando hacer desde la mafia blanca, el cártel de terrorismo mediático más peligroso que existe, de que Xavi es el problema y que no nos actitud. Que no es actitud, el problema es que es Xavi, que es al que no le da. Pues mira, simplemente puedo ejemplificar como por qué les llamo atentados mediáticos. Porque tú con esos artículos, tú lo que estás haciendo es dejar en claro que bueno, pues incitar al miedo, a la preocupación del culé, y que al final pues piense que al final Xavi pues sí es el problema cuando no es la solución. Entonces pues al final es por esto que es el club más difícil del mundo. Y repito, yo pues animaría a quien sea, pues simplemente a que echen a todo el equipo en el momento que sea, antes que echar pues a Xavi o a Laporta. Porque si estos jugadores con Xavi no pudieron ser motivados, es que si no es con un entrenador bueno, no va a ser con cualquiera, sea mejor o sea peor. Si con un buen entrenador como lo es Xavi no pudieron sentirse motivados, una cosa así, yo lo que me creo es que con nadie van a poder ser motivados. Traigas a Flick, traigas a Guardiola, Luis Enrique, resucites a Cruyff, traigas aquí a Van Gaal, traigas a Tuchel, traigas a Nagelsmann, traigas a quien tú traigas. Si no pudieron ser motivados con un buen entrenador, yo dudo que con otros pueda hacer. O si lo van a hacer, seguramente va a ser tipo Valverde, que permita que rompas normas de conducta, que no te pone multas, que te pone a entrenar poco más de media hora, que te deja muchos días libres. Simplemente con una cuestión así. Entonces es por esto que yo creo que Xavi no solo no es el problema, sino que es la solución, es parte clave de la solución. Y yo no voy a conseguir nunca con estos diagnósticos en modo si no creen en el entrenador, pues lo tenemos que echar. No, si no creen, entonces echamos a los jugadores y traemos a otros jugadores que sí crean en el entrenador. Aunque llenemos la plantilla simplemente de jugadores de 18 años porque son los únicos que sí creen, pues ni modos. Si va a brillar, entonces si ya estaba a mitad o a 3/4 de camino, por utilizar jugadores tan jóvenes, tengo que retroceder y estar a 1/4 de camino simplemente, o sea, retroceder, pero con tal de tener a jugadores que sí crean en él y que en el futuro a largo plazo durarán más, porque creerán todavía más en él y estarán más formados tácticamente, y tengo que perder el tiempo porque se entiende que al ser tan jóvenes no están tan formados tácticamente, son muchas cosas, pese al talento, pues mira, no me interesa. Entonces al final para mí todo esto es así, y yo siempre preferiré perder a quien sea antes que perder al entrenador. Sí, entonces para mí
hay de dos, o echas a los jugadores o se motivan, o ya tienen buena actitud, o dejan de hacer cama, lo que sea, pero Xavi es el que no se puede ir de aquí. Sí, ese es de todos el que menos se puede ir de aquí porque es la solución del problema y pues vamos a ver ahora en qué termina todo esto. Miedo tengo. Vamos a ver en el próximo partido pues en qué termina. Vamos a ver si esta plática que dicen que a ver, muchas veces hay chismes de prensa pero no todo es falso y tomando en cuenta que coincide en mundo deportivo y sport pues yo dudo que uno se lo esté inventando. Entonces, de que tuvieron esa conversación, la tuvieron, pues vamos a ver si salió bien o salió mal. El año pasado tuvieron una así después de que perdimos contra el Madrid en el Bernabéu, por cierto, donde nos robaron. Y a partir de ahí fuimos para arriba. Espero que esta vez sea así, o vamos a ver si pues es diferente. Miedo tengo, pero evidentemente tengo en claro una cosa y es que Xavi es la solución y que no se le puede echar. Prefiero, repito, por enésima vez, echar absolutamente a todo el equipo antes que echar a Xavi. Pero pues bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de Anime Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.